La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la ponemos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina, tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina, tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer la invitación para poder participar en el programa Somos Más que Medicina. Es un placer estar aquí. Mi nombre es Everardo Coloma. Soy médico pediatra y profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema fundamental: la prevención en pediatría. Sabemos que como es un programa radial y no soy experto en monólogos, un monólogo podría ser bastante monótono y podríamos perder el interés de los oyentes. Y por eso, en lugar de una charla tradicional, hemos optado por hacer un formato más dinámico, una entrevista. Para poderlo hacer de una forma más amena, me acompaña mi esposa, Paola de Coloma, quien estará ayudándome a conducir la conversación de la manera más interesante posible y lo más cercano al público. Esperamos que lo disfruten y sobre todo que esta información sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Buenas tardes, doctor Coloma. Es un gusto compartir esta charla. Empecemos con lo básico. ¿Por qué es tan importante la prevención en la salud de nuestros niños? Bueno, cuando hablamos de prevenir, nos viene aquel dicho famoso que dice: más vale prevenir que lamentar. Por otro lado, además de que es más importante prevenir que lamentar, también es más barato. Es mucho más barato prevenir que tratar complicaciones de alguna enfermedad. Pero quisiera centrarme en 5 aspectos por los cuales podemos decir que es muy importante la prevención. Y posteriormente quisiera hacer énfasis en la vacunación, porque ha sido una de las estrategias de salud para prevenir enfermedades de más impacto y también de mayor eficacia a nivel mundial. Entonces vamos a centrarnos un poquito más en este aspecto más adelante de la charla. Bueno, porque uno de los puntos, el primero que quiero tomar en cuenta es que la prevención es importante porque ayuda a reducir la incidencia de enfermedades y por ende las complicaciones que se dan por medio de ellas. A través de la historia realmente hemos aprendido muchas cosas. Hemos visto que la mayoría de las enfermedades en niños son infecciosas y la mayoría de estas enfermedades son prevenibles. Ya dijimos, una estrategia de prevención es la vacunación, por ejemplo. Pero no solamente está la vacunación, el higiene de manos y el aseo personal es otra medida preventiva. Y a veces me pongo a pensar, por ejemplo, vemos en nuestros hogares, la mayoría tenemos mascotas. Y los niños están con las mascotas jugando, tocándolos por todos lados, y de más chiquitos no faltará el perrito que le meta un lengüetazo en la cara al niño. A veces hemos visto hasta niños que se ponen a comer con el perro, ¿verdad? Y nosotros los adultos también nos ponemos a jugar con el perro y se nos olvida lavarnos las manos. Debería ser un hábito de higiene el lavarnos las manos después de jugar con las mascotas. Lavarnos las manos antes de comer. También dentro de las medidas preventivas para reducir la incidencia de enfermedades se encuentran los buenos hábitos de alimentación. ¿Por qué? Pues hoy en día las comidas rápidas forman parte de nuestra dieta, si no diaria, por lo menos una vez a la semana o a veces más de una vez a la semana. La comida chatarra, la lonchera que ya no es muy saludable, que se le manda a los niños, y entonces todo esto pues puede llevar, ¿verdad?, a enfermedades no solo de índole infecciosa, sino que también de índole metabólica.
El segundo punto va de la mano de lo que acabamos de hablar es la disminución de los costos médicos. Ya habíamos hablado que es mejor prevenir que lamentar, pero también es mucho más barato prevenir que tratar. Por ejemplo, un sarampión complicado con neumonía en un niño malnutrido tiene un pronóstico muy malo. Y entonces, si no tuviera sarampión porque se le vacunó, entonces obviamente los resultados serían muy diferentes, pero desnutrición y sarampión son dos cosas que suman mucho la mortalidad de los niños. Entonces la prevención por medio de vacunas, también los chequeos regulares, porque a veces como pediatras vemos que nos llevan al primer hijo a su chequeo puntual cada mes o antes. Al segundo lo llevan cada 2 meses y al tercero hay que estarle llamando para que lo lleven a la clínica. También el alimentar adecuadamente a los niños como medida preventiva va a ser a largo plazo muy importante porque va a reducir los riesgos de obesidad, hipertensión, diabetes y riesgo de enfermedades cardiovasculares. Otro punto, el tercero, es la protección comunitaria. Realmente enfermedades como el sarampión se propagan de una manera mucho más rápida que el COVID. Si hoy en día diera una epidemia de sarampión sería mucho más devastadora probablemente que lo que hizo el COVID, si fuera una epidemia a nivel mundial. Entonces, el prevenir estas enfermedades en nuestros chiquitos también asegura que la comunidad no la va a padecer. Y entonces también pensamos un poquito en los demás. En 1990 hubo un brote serio de sarampión. El brote vino del norte de Norteamérica, ¿verdad? Bajó a México, llegó a Guatemala y bueno, se expandió a todo el mundo. Y a partir de esa fecha para acá, en el 2000 hubo un brote más pequeño, se logró controlar y desde entonces hemos visto que la vacunación ha sido muy efectiva porque se han controlado bastantes brotes y no han progresado a nivel pandémico como nos pasó con el COVID. También en la prevención, otro punto muy importante es el fomento de hábitos saludables. Y a esto me refiero como hábitos saludables, en enseñarle a los niños a comer sano. Muchas veces nosotros los consentimos con los que ellos quieren comer y no con lo que deberían de comer. Entonces, una nutrición adecuada, saludable, una buena higiene de manos y otro aspecto muy importante que se está viendo ahorita son las pantallas. No ver pantallas por periodos largos de tiempo, incluso hay edades en las que deberían de estar prohibidas. Si fomentamos eso en nuestros hijos, entonces ellos van a seguir con estos hábitos en su juventud y los van a mantener en la adultez. Y eso va a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares. Bien lo dice la Biblia, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Lo que sembremos en nuestros niños hoy, lo vamos a cosechar en un futuro. Y el quinto punto de importancia en la prevención que quiero tocar, ¿verdad? Es que también la prevención mejora la calidad de vida de los niños. Un niño que no se enferma tanto en su niñez va a ser un niño que va a tener un mejor desarrollo físico, no va a faltar tanto al colegio, por lo tanto va a tener un mejor desarrollo cognitivo y emocional y esto va a impactar positivamente en su desempeño escolar y social. Qué interesante, doctor. Son datos realmente importantes. Ahora, hablando de prevención, ¿qué enfermedades pueden evitarse con medidas preventivas? Bueno, hay muchas enfermedades que pueden evitarse con estrategias simples, pero bastante efectivas. Por ejemplo, las vacunas es una estrategia muy antigua, ¿verdad? De las más importantes, de las más efectivas. Se dice, por ejemplo, que la Organización Mundial de la Salud considera que las vacunas previenen entre 2 y 3 millones de muertes al año en todo el mundo. De hecho, la vacunación y los antibióticos, pues si lo vemos así un poquito
de una forma muy simple, son los que han hecho que la población mundial se incremente un montón. Porque antes todas estas enfermedades hacían que las poblaciones se diezmaran. Entonces las enfermedades y las guerras acababan con las poblaciones. Entonces la prevención por medio de inmunizaciones ha hecho que haya una sobrevida más grande. Las enfermedades respiratorias también pueden prevenirse y es interesante porque las vacunas como la vacuna contra la influenza, vacunas contra neumococo, contra Haemophilus influenza tipo B, han reducido no solamente la incidencia de neumonías, sino que también han reducido la incidencia de complicaciones por neumonías. Por ejemplo, el neumococo es el germen causal más común de meningitis aquí en Guatemala. Y entonces el administrar la vacuna contra el neumococo no solamente va a prevenir neumonía, sino que también va a prevenir la aparición de meningitis. El Haemophilus influenza tipo B era el microbio que más producía meningitis antes. Hace 30 años, pues el germen principal productor de meningitis y de sepsis y neumonías en niños era el Haemophilus influenza. Con la venida de la vacuna pentavalente que se puso a nivel nacional, se redujo tanto la enfermedad que hoy en día pues es muy raro ver infecciones por este germen. No digamos de la diarrea. Más de 500,000 de niños mueren, no en Guatemala, sino que a nivel mundial, alrededor de 525,000 muertes al año se deben a diarrea y más que a diarrea, a deshidratación por diarrea. Entonces, pudiéramos prevenirla con la vacunación contra rotavirus, una buena higiene de manos y alimentos saludables podrían prevenir la incidencia tan elevada de diarrea. La desnutrición. En nuestro país la desnutrición lamentablemente es muy alta, la incidencia de desnutrición. Ha bajado en relación a como se consideraba antes, porque hace algunos años se consideraba de que el 80% de los niños guatemaltecos está con un cierto grado de desnutrición. Pero es también muy sabido que la desnutrición afecta el sistema inmunológico de los niños y por ende los niños desnutridos usualmente se mueren porque además de desnutrición están afectados por algún tipo de infección, ya sea gastrointestinal o respiratoria. De hecho, el sarampión y desnutrición se han asociado con unas tasas de mortalidad altísimas en nuestro país. Por lo tanto, la detección temprana de pacientes de riesgo de desnutrirse o grados leves de desnutrición, si nosotros intervenimos con medidas de seguridad alimentaria, esto va a reducir los casos de muerte o sus complicaciones hospitalarias. Y por último, nuestro país es un país de contrastes. Por un lado tenemos la desnutrición y por otro lado hemos tenido ya muchos casos de obesidad. Vemos niños con tasas de obesidad alarmante aquí en nuestro país, principalmente en las áreas urbanas, en la ciudad capital. En otros países, en países desarrollados, la obesidad infantil se dice que ha triplicado su prevalencia en los últimos 40 años. Lo malo de la obesidad realmente en nuestros niños es de que esto puede predisponer a otras enfermedades como síndromes metabólicos, diabetes mellitus tipo 2, que en el futuro se asocian a hipertensión, a problemas cardiovasculares. Y estos riesgos pues conllevan a complicaciones, muerte y altos costos para tratarlos. Entonces el invertir en nuestros niños para que no tengan problemas de obesidad, también un niño que, bueno, realmente el niño obeso va a ser un adulto obeso, eso es inevitable. Pero si nosotros logramos evitar eso en nuestros niños, por supuesto que vamos a evitar esas complicaciones futuras. Muy interesante, doctor, este tema. En particular, me llama mucho la atención lo concerniente a la vacunación que usted comentó, ya que es una de las herramientas más importantes en la prevención. Sin embargo, también hay muchos mitos al respecto. ¿Podría aclararnos alguno de los más comunes? Con mucho gusto. Sí, hay muchos mitos que van a generar dudas en los padres.
Hay libros escritos en contra de las vacunas, hay médicos, naturópatas, homeópatas y de otras vías alternativas de la medicina que están completamente en contra de las vacunas. Inclusive la reciente pandemia que tuvimos de COVID, habían bandos completamente antivacunas y no solamente por cuestiones de mitos, sino que también incluso por cuestiones religiosas. Entonces, me gustaría tal vez que usted me hiciera algunas preguntas al respecto de estos mitos que usted ha escuchado y quisiera que las aclaráramos. Muy bien, doctor Coloma. ¿Las vacunas pueden causar autismo? Bueno, esto es el caballito de batalla de los libros antivacunas y de los médicos antivacunas. Publicaron un estudio en 1998 que realmente fue un estudio malintencionado y mal hecho, en el que habían asociado la vacunación principalmente de difteria, tétanos, tosferina, la triple, la habían asociado a autismo. Algunos decían que se utilizaba mercurio en su producción y que esto era el responsable, otros decían que era realmente era el microorganismo. Luego otros empezaron a generalizarlo y empezaron a decir que la vacuna de sarampión, paperas y rubiola también lo producía. Sin embargo, no existe una evidencia científica como tal que relacione autismo con vacunación. Han habido niños que que tienen autismo han sido vacunados, pues es lo mismo que dijeran los síndromes de Down han sido vacunados, sino por la vacuna tienen síndrome de Down. Entonces la relación causa-efecto realmente para ese estudio no es válida y ya se ha comprobado que fue un mito. Entonces es algo que se ha retirado de la comunidad científica médica, pero sí es un mito que ha hecho mucho daño porque por un tiempo redujo mucho las tasas de vacunación y lejos de ayudar, más bien vino a deteriorar, ¿verdad? A empeorar la situación de vacunación. Doctor Coloma, otro mito es: ¿las vacunas contienen ingredientes tóxicos? No, para nada. Ninguna vacuna tiene ningún componente tóxico. Se ha estandarizado de que las vacunas, a la hora de poner la inyección, contienen entre 0.5 a 1 mililitro en total, no pasan de 1 mililitro. Entonces, pues realmente, ¿qué tóxico se podría ir en medio mililitro o 1 mililitro que atentara contra la salud humana para empezar? Sí se utilizan algunos compuestos químicos para poder mantenerlas, ¿verdad? Por ejemplo, conservantes y algunos estabilizadores que hacen que las vacunas sean más efectivas, pero han sido ampliamente estudiados y en realidad no se ha visto que produzcan ningún efecto adverso o porque no alcanzan niveles tóxicos para provocar, valga la redundancia, toxicidad en los seres humanos. A esto no sé si usted ha escuchado también el mito de que las vacunas esterilizan a los niños. Sí, he escuchado. Ese es otro mito que ha salido desde la primera vacuna hasta las últimas vacunas de COVID, por ejemplo. Entonces, se ha dicho, ¿verdad?, de que que se hacen para esterilizar a los niños y tampoco es cierto. Esto suena desde la primera vacuna, como repito, hasta acá, y ninguna de estas aseveraciones son correctas. Doctor Coloma, muchos padres de familia nos preocupa el hecho de que los niños reciban demasiadas vacunas juntas. Y si esto es en realidad, en vez de ayudar, podría debilitar sus defensas naturales del organismo. Imagínense, de verdad que en lo privado, por ejemplo, poner todas las vacunas juntas, pues realmente es un lujo que nadie se puede dar, son muy caras. Pues solo gente de mucho dinero lo puede hacer, ¿verdad? Entonces, y en lo privado, a veces, pues no se ponen todas juntas como se hace a nivel estatal por los costos, no porque hagan daño a los niños. A nivel estatal se pueden dar el lujo de ponerles pentavalente, polio, rotavirus y neumococo en una sola sesión.
Habíamos hablado ya acerca de los perros que hay en casa, que con un lengüetazo que le dé un perro una lamida en la cara le pasó muchísimos más microbios que los que le podemos poner en una sesión de vacunas. También por otro lado, es importante que usted sepa que no se están poniendo los microbios completos, no es una bacteria completa la que se inyecta, no es tampoco un virus completo, ¿verdad? Sino que hoy en día las vacunas lo que traen realmente son fracciones de los microbios. Por ejemplo, la vacuna contra la hepatitis B lo que trae es antígeno de superficie contra hepatitis B. Si yo le inyectara el virus completo de hepatitis B, por mucho que lo quisiera atenuar, el riesgo de que le dé hepatitis B existe. Sin embargo, si solo le inyecto el antígeno, es imposible que le vaya a dar hepatitis B. Y así son las mayorías de vacunas. Tienen algunas proteínas, algunos polisacáridos de la pared de la bacteria, algunos componentes que con que usted haga anticuerpos contra esta fracción del microbio es suficiente. No necesita hacer anticuerpos contra toda la bacteria o contra todo el virus. Por supuesto que hay efectos adversos que se deben considerar. Por ejemplo, los más comunes y sencillos son fiebre, irritabilidad, malestar general. Son cosas que se pueden controlar de una forma sencilla con un antipirético, un antiinflamatorio si fuera necesario y medidas físicas como paños húmedos fríos, ¿verdad? Para controlar la temperatura. Habrá casos muy particulares. Por ejemplo, si su hijo es alérgico a la proteína del huevo, entonces pudiera tener alergia a algunas vacunas, ¿verdad? Que se han incubado en embriones de pato, por lo tanto pudiera haber cierta alergia al huevo. O por ejemplo, si su niño convulsionó, no es recomendable que le pongan la vacuna DPT común y corriente, sino que le van a tener que poner una DPT acelular, por ejemplo. Entonces ahí es importante consultar todo esto con su médico particular o en el Sistema Nacional de Salud, si usted acude a estos servicios, para que tomen en cuenta, ¿verdad? Y hagan las consideraciones necesarias. Doctor Coloma, otro de los mitos que se escucha entre los padres de familia es que las enfermedades prevenibles con vacunas ya no existen y por lo consiguiente ya no es necesario vacunarse. Bueno, hoy en día no vemos un montón de casos de poliomielitis, por ejemplo, pero si vemos históricamente, cuando la poliomielitis estuvo en su apogeo, habían salas de intensivo llenas de pacientes con parálisis por poliomielitis y con necesidad de utilizar respiradores. En aquella época se utilizaban lo que se conocen como pulmotores. Y hoy en día, por ejemplo, ¿cuántos casos de sarampión ha visto usted, por ejemplo, en particular? Lo más probable es que no ha visto ninguno. ¿Por qué? Porque a nivel mundial la última pandemia se dio en 1990 y una epidemia bastante grande que no llegó a pandemia se dio en el año 2000. De ahí hemos visto casos, brotes pequeños realmente, ¿verdad? Casos esporádicos, ¿verdad? Pero no hemos visto realmente ese montón de casos que se veían antes. Pero sabemos que si nosotros no aplicamos estas medidas preventivas, un solo caso de sarampión puede afectar a todo el mundo. Entonces, por eso es de que sí es importante tenerlos controlados. La tosferina, por ejemplo, ¿verdad? Somos los adultos, los portadores del microbio y deberíamos de vacunarnos para no contagiar a nuestros hijos. Pero por desconocimiento de esto es que no lo hacemos. Doctor Coloma, ¿es mejor que los niños se enfermen en forma natural para desarrollar inmunidad, como en el caso de la varicela, por ejemplo? Bueno, a veces este concepto hizo que había un niño con varicela, entonces llevaban a todos los niños con varicela para que se infectaran. Pues es una forma de vacunarlos. Y sí, es cierto, pero está utilizando usted un virus muy agresivo. No hicimos lo mismo con el COVID, por ejemplo, ¿verdad? Ni se hace lo mismo con el sarampión. Entonces, como vemos, por ejemplo, la varicela es una enfermedad que hasta cierto punto es bastante noble, y los que no trabajan en medicina desconocen las complicaciones. Pero nosotros hemos visto infecciones cutáneas severas, hemos visto neumonías, meningitis, encefalitis, cerebelitis, etc. Y por lo tanto, siempre consideramos nosotros que es más prudente, ¿verdad?,
vacunarlo para que tenga anticuerpos contra la enfermedad y no desarrolle realmente una enfermedad seria. Doctor Coloma, algunas personas creen que las vacunas no son efectivas porque algunos niños y adultos vacunados igual se enferman. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, lamentablemente las vacunas no tienen un 100% de eficacia. Algunas, si bien estarán en un 85-90% las más eficaces, pero algunas andan por un 25-30% de eficacia. Eso no quiere decir que no sea importante ponerlas, porque de 0 a 25% es bastante. Por otro lado, también se ha visto de que, si bien es cierto, no producen 100% de inmunidad, a la persona que le da la infección usualmente no es tan severa. Le da un grado más leve la enfermedad y por lo tanto no se ven las complicaciones esperadas como con la enfermedad original. Muchas gracias, doctor Coloma. Realmente fue un gusto y un placer el que me haya invitado a compartir esta charla. Nos ha dado información muy valiosa sobre la prevención en pediatría. Para cerrar, ¿qué mensaje le daría a los padres y cuidadores sobre la importancia de la prevención? Creo que hay muchas cosas que podríamos hablar, pero haciéndolo un resumen de todo esto, consideraría que el mensaje ha sido bastante claro. La prevención es la mejor inversión en la salud de nuestros hijos. Sigamos el esquema de vacunación, por favor. Fomentemos buenos hábitos de alimentación para prevenir desnutrición o, lo contrario, ¿verdad?, sobrepeso y obesidad. Promovamos hábitos de higiene, de manos principalmente, antes de llevarse los alimentos a la boca. Y, por favor, ¿verdad?, lleve a sus hijos a su control periódico, ya sea al Sistema Nacional de Salud o con su pediatra particular, para que le lleve el récord de vacunación, vea su crecimiento, su desarrollo, su ganancia de peso. Por lo tanto, podemos concluir que un niño sano, lo más seguro es que será un adulto sano y la calidad de vida para su futuro también será mejor. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga. La medicina es una disciplina en la que se aprende y se enseña en cada paso a lo largo de la vida, lo que no es sinónimo de ciencia, sino de sabiduría. Y esa sabiduría la pusimos en práctica en un espacio que va más allá de la médica. Somos más que medicina. Tu espacio seguro. Un programa que presenta el arte y cultura, promoción de la salud, prevención de la enfermedad, historia de la medicina desde otra perspectiva. Somos más que medicina. Tu espacio seguro, porque la medicina sigue siendo un arte. Hasta la próxima.